Buenos días, estimados estudiantes, cordial saludo. Me alegra que nos encontremos desarrollando la clase del día de hoy referente sobre las propiedades y la nomenclatura de hidrocarburos aromáticos o bien los derivados del benceno. Como siempre, les solicito, si tiene alguna pregunta, por favor, la hace saber a través del chat o a través de micrófono abierto. No hay ningún problema. Bienvenidos entonces. Bien, hay un origen de los compuestos aromáticos, ¿de acuerdo? En sus inicios, hace ya varios siglos, se tomó como aromático un grupo de sustancias con olor agradable, ¿de acuerdo? Esa fue la primera raíz del grupo de compuestos aromáticos, un olor agradable. En la actualidad se refiere a estudiar el benceno y sus derivados junto a ciertas sustancias que también poseen propiedades químicas semejantes. ¿De acuerdo? En la actualidad, estos hidrocarburos aromáticos o derivados del benceno son producto de la refinación del petróleo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos algunos ejemplos de los materiales. ¿De acuerdo? Fármacos también. ¿De acuerdo? Plásticos, polímeros, etcétera. ¿De acuerdo? Pero la mayoría son resultado de la refinación del petróleo. Bien, cuando se empezaron a estudiar estos compuestos orgánicos, observe la fecha, hace ya mucho, ¿cierto? A través de relaciones de peso, demostraron que la relación entre el carbono y el hidrógeno es 1 a 1. Por otra parte, años después, se produjo la síntesis y demostró que la proporción es 1 a 1, pero que su fórmula real es C6H6. Mire otra forma de definir los aromáticos, de pronto le sale en el parcial, no sabemos. Productos relacionados con baja relación carbono-hidrógeno y además de ello un aroma agradable. Bueno, miremos de dónde proviene. Tenemos una serie de materias primas. Por una parte hay algo que se denomina el craqueo y otra parte que es el reformado catalítico. Cuando veamos las propiedades químicas, tal vez hacemos referencia a lo que es ese reformado catalítico. Observe que ese reformado catalítico es que se desprenden los aromáticos en dos categorías principales, el benceno, tolueno y sileno, que son derivados aromáticos. ¿De acuerdo? Tolueno y silenos derivados, y el benceno será la base para formar el estireno, que nos permitirá estudiar los polímeros o es base de fabricación de polímeros. Bien, es un poquito o una pequeña descripción sobre el origen de esos aromáticos. Bien, miremos la estructura del benceno. Obsérvela acá, por favor. Estructura del benceno. Hipotéticamente, podríamos llamarlo como un alqueno. 1,3,5 ciclohexatrieno. Pero observe la estructura real, sobre todo por los
enlaces, la longitud de enlace. ¿De acuerdo? Todos sus enlaces son idénticos. Esta unidad de medida es importante. Recuérdela, se llama Armstrong. ¿De acuerdo? Le repito, Armstrong. Y equivale a 1 por 10 a la menos 10. No lo olvide. Un Armstrong equivale a 1 por 10 a la menos 10 metros. Resulta que la primera estructura del benceno fue propuesta por Kekulé. ¿De acuerdo? Y consistía entonces en una mezcla o en equilibrio entre dos formas. De allí hablamos de la resonancia. ¿De acuerdo? La primera característica del benceno es que existe resonancia. Recuerde que la resonancia es el movimiento de los dobles enlaces o de los electrones del doble enlace. Recuerde, doble, sencillo, doble, sencillo, doble. No olvide, la primera propiedad que tienen los aromáticos o los derivados del benceno es la resonancia. ¿Estamos de acuerdo? Doble, sencillo, doble. El movimiento de electrones de doble enlace. Miremoslo acá. Diferentes representaciones del benceno. Esto fue lo que propuso Kekulé. Observe que aquí empezamos por la parte superior y acá ya ha existido el movimiento de los dobles enlaces. Observe que acá entonces tenemos el resultado del anillo de benceno. Un hexágono con un círculo en el centro. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera tenemos entonces la estructura de resonancia del benceno. ¿De acuerdo? Usted lo puede representar a través de estas tres formas. ¿De acuerdo? Esta, o bien el hexágono con el círculo en el interior. ¿Por qué? Porque se denomina un híbrido de resonancia. Observe, híbrido de resonancia porque sus enlaces pi están deslocalizados o bien están en continuo movimiento. ¿De acuerdo? Enlaces pi son los enlaces, recuerde, del doble enlace. Se pueden mover a través de ese anillo. Por eso se llama híbrido de resonancia. Miremos acá. El benceno consiste en un anillo en el que todos los carbonos tienen hibridación sp2. ¿De acuerdo? Observe acá. Por ahora nos vamos a dedicar sobre todo a trabajar lo que son enlaces pi. ¿De acuerdo? Esa es la parte más importante del benceno. La parte de los enlaces pi. No olvide esta regla. Aromaticidad. ¿Cómo identificar si una sustancia realmente es aromática o no? Primero, téngalo presente por favor. Su estructura debe ser cíclica y debe contener enlaces dobles conjugados. ¿Qué significa que sean conjugados? Que son alternados, es decir, doble, sencillo, doble. Doble, sencillo, doble. Acá, miremos el ejemplo. Doble, luego sigue sencillo, luego sigue doble, sencillo y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien. Otro
Cada átomo debe contener una hibridación sp2 y por lo menos un orbital p libre que no esté en hibridación. Los orbitales p deben solaparse o unirse para formar un anillo continuo. Por lo tanto, la estructura debe ser plana. ¿De acuerdo? Cuando se hace la geometría, nos debe generar una estructura plana. Y por último, la más importante, debe cumplir la regla de Huckel. ¿Qué significa ello? Para que un compuesto sea aromático, el número de electrones pi, es decir, el número de electrones que esté formando un doble enlace, debe corresponder a esta fórmula, 4n más 2, siendo n cualquier número entero. ¿Me explico? O más bien, hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos electrones pi hay en el benceno? ¿Cuántos electrones pi? ¿Les leo o les escucho? Ojo, parcialmente la respuesta es correcta. Allí me están indicando es el número de enlaces. ¿Cuántos electrones tiene un enlace? Muy bien, o sea que en total, ¿cuántos electrones hay? Yea maracuyea. Perfecto. Así es. Eso significa, estimados estudiantes, que si tenemos, por ejemplo acá, el número 1, 4 por 2, 4 por 1, perdón, 4 más 2, 6. Es decir que el mínimo de electrones pi de un aromático debe ser 6. La siguiente cantidad, ¿cuál debe ser? Le repito la pregunta. Si usamos el primer número entero que es 1, indicamos que es un total de 6 electrones. ¿Qué pasa si usamos el 2? ¿Cuántos electrones debemos tener en enlaces pi? Si usamos como número entero el 2, ¿cuántos electrones debemos? Ok. Bien. Claro, hasta ahí, dudas, preguntas, inquietudes. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, a ver. ¿Se ve bien la imagen del ejemplo? Estimados estudiantes, ¿se está viendo bien la imagen? Ok.
Bien, ¿quién me indica si eso es un aromático o no es un aromático? Si es un aromático o no es un aromático. ¿Crees que chi? Bueno, ¿cuántos electrones pi tenemos, estimados estudiantes? 42. Ush. No, señora. 22. ¿Me está dando su edad? Disculpe. Bueno, bien. Vamos a mirar entonces sus respuestas. Entonces, Angie empezó con 42, Nicole 22, Natalia 22, Angie 22. Resulta que recuerde que la pregunta es enfocada a identificar los electrones pi. Observemos acá, por favor. Electrones pi. Acá tenemos 2, ¿cierto? Porque tenemos un doble enlace, ¿cierto? Acá tenemos entonces otros 2. Llevamos 4. Recuerde que estamos mirando los electrones pi, por favor. ¿De acuerdo? O sea, los del doble enlace. Bien. Llevamos ahí 6. Por este lado entonces 8. Y por último entonces tenemos acá otros 2. En total tendremos 10. ¿Sale y vale? 2, 4, 6, 8 y 10. Si es aromático o no es aromático. Angie, ¿por qué colocó que 22? Bueno, y Nicole y Natalia. ¿Por qué colocamos 22, por favor? Ya. Pero recuerde que ¿cuáles son los electrones que debemos mirar? Por favor, me aclara. A ver, Angisita, ¿cuántos o cuáles son los electrones que debemos mirar? Muy bien, sí señora. ¿Otro ejemplo?
Bueno, miremos a ver este. A ver, Angisita, hágale a ver. Bueno, a ver, ¿cuántos? Muy bien, Camila, chócalas. Muy bien. ¿Y los demás? ¿Qué pasó? Valentina, ¿qué se hizo? Bueno, 14 es un número que indica aromaticidad. Si es aromático o no es aromático. Recuerde la fórmula. Si es aromático o no es aromático. Muy bien, William. Sí, señor. Muy bien. ¿Los demás qué opinan? Recuerde que este n puede ser cualquier número entero. Miremos por ejemplo con el 3. 4 por 3, 12. Más 2, 14. Y como bien lo mencionaron ustedes, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 dobles enlaces. Eso genera 14 electrones. ¿De acuerdo? Profe, Señor. una pregunta. O sea que digamos que siempre en la fórmula tiene que dar el número de enlaces que nosotros contemos, por ejemplo, ahí en la fórmula del pentatreno. ¿Del qué? O sea, siempre la fórmula, o sea, 4n más 2 tiene que dar el número de electrones pi que contemos. Sí, señor. Ah, ok. Gracias, profe. De nariz. Observemos. En este fenantreno tenemos 14 electrones pi. Y en el naftaleno tenemos 2, 4, 6, 8 y 10. ¿De acuerdo? Tenemos que respetar esa numeración. Bien. Seguimos. Propiedades generales. La serie aromática es muy estable por la resonancia, es decir, que poco reaccionarán. ¿De acuerdo? Aunque tienen dobles enlaces, no sufren reacciones de adición y si las sufren es bajo condiciones extremas. Alta presión, alta temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una diferencia entre los alquenos, que son muy reactivos, ¿de acuerdo? No lo olvide de la semana pasada. Los alquenos son muy reactivos para las adiciones, mientras que los aromáticos por la resonancia no lo son. Su característica química se refiere a la sustitución electrofílica. ¿Estamos de acuerdo? Asimismo, el benceno es menos denso que el agua. Es poco soluble en agua. Es decir, que el benceno es apolar. Y además de ello, es bastante tóxico. ¿De acuerdo? Bien, miremos acá. Tenemos que el benceno puede generar algunas reacciones siempre y cuando tenga un catalizador. ¿De acuerdo? De manera espontánea no genera reacciones. Siempre necesita catalizadores.
Esa es la primera conclusión de las reacciones químicas del benceno. Necesita un catalizador para generar sustituciones electrofílicas. No se le vaya a olvidar. Catalizadores y sustituciones electrofílicas. Bien. Tenemos otras propiedades de tipo físico. Punto de fusión. Los puntos de fusión son más altos que los alcanos o incluso los alquenos. Punto de ebullición. Dependen del momento dipolar. Ya miraremos qué es ortometapara. Recuerde que en este caso el punto de ebullición es más alto para aquellos para. La densidad, más densos que por ejemplo los alcanos, pero menos densos que el agua. ¿De acuerdo? Esta parte tiene que ver con la nomenclatura que veremos en algunos minutos. Seguimos repasando algunas cuestiones generales. Mírelo. La sustitución electrofílica. El electrófilo, recuerde que el electrófilo es un elemento con carga positiva, como el hidrógeno, o bien que tiene deficiencia de electrones. ¿Estamos de acuerdo? Observe acá, tenemos el anillo aromático. El electrófilo, ¿cierto? Empieza a atacar ese anillo, pero para que pueda atacarlo debe salir un electrófilo de ese anillo. El electrófilo que siempre va a salir del benceno es el hidrógeno. Le reitero para que no haya confusión. Cuando hablamos de sustitución electrofílica, un electrófilo debe salir para que ingrese otro. En los aromáticos, el electrófilo que va a salir siempre es un hidrógeno. ¿De acuerdo? Y finalmente va a ingresar otro electrófilo. Lo más importante que usted debe tener en cuenta en la sustitución electrofílica del benceno es que siempre se va a formar un complejo sigma. ¿Estamos de acuerdo? Complejo sigma. Sigma por el enlace de tipo sencillo y usted debe recordar, es tipo sigma. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, se rompe la resonancia del doble enlace o del benceno, perdón, y tenemos la conformación de un enlace sencillo que forma un complejo sigma. Observe la carga. El anillo queda cargado de manera positiva. ¿De acuerdo? No lo olvide. Complejo sigma. Preguntas, dudas, por favor. Complejo sigma. Se rompe la resonancia. Obviamente es un estado de transición. Vuelve y se arma, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Miremos los compuestos aromáticos. Aquí hay muchos. ¿De acuerdo? Mire los que ya revisamos. Naftaleno, fenantreno. Hay otro que es el antraceno, ¿cierto? Anuleno, etcétera, etcétera. Todos, recuerde, deben cumplir con la regla de Huckel. ¿De acuerdo?
piridina, furano, tiofeno, pirimidina, purina. ¿De acuerdo? Bien. Miremos esta parte, un mecanismo de reacción. Recuerde que el mecanismo de reacción representa con flechas el movimiento de los electrones. ¿De acuerdo? Recuerde este complejo sigma. El anillo queda con una carga positiva. ¿De acuerdo? Le repito, el anillo queda con una carga positiva. Observemos, se desprende el electrófilo, que es un hidrógeno. Aquí lo vemos de manera lenta. Se rompe la resonancia. Recuerde que eran 3 enlaces dobles, ahora solo quedan 2. Se empieza a mover esa carga positiva hasta que el hidrógeno se desprende. Bien, observe, para poder remover ese hidrógeno del anillo necesitamos algo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Para poder remover este hidrógeno, que es un electrófilo, necesitamos un nucleófilo. Recuerde que el nucleófilo tiene una carga negativa. ¿De acuerdo? Primero, ataque del electrófilo para formar un complejo sigma. ¿Qué significa el complejo sigma? Se rompe un doble enlace, el anillo adquiere carga positiva. ¿Por qué complejo sigma? Porque se convierte el enlace doble en un enlace sencillo. ¿De acuerdo? Vamos a mirar otro ejemplo. Antes de ello, de volver a revisar el mecanismo de reacción. ¿Básico o no básico? La pirimidina tiene 2 nitrógenos básicos. El imidazol tiene un solo nitrógeno básico y uno no básico. Y observe la purina. Tiene 3 átomos de nitrógeno básicos y un átomo de nitrógeno similar al pirrol. Resulta que esto le sirve para su informe de laboratorio. No se le vaya a olvidar. ¿De acuerdo? Esto le sirve para su informe de laboratorio. Bien. Vamos a continuar acá con el ejemplo. Observe el mecanismo. Es una sustitución electrofílica que necesita un catalizador. Vamos a empezar entonces. Póngale cuidado. Lo primero que tiene que observar es la conformación del electrófilo. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo por este lado. Conformación del electrófilo. ¿Qué significa esto, estimados estudiantes? Que un bromo se va a unir al catalizador. Este es el catalizador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién me indica, por favor, qué es un catalizador? Están muy callados hoy. Y eso que ya cambiamos de mes. Muy bien, Fabián. Chócalas. Perfecto. Bien. Resulta que
este bromo se va a unir al catalizador. Recuerde, conformación del electrófilo. Vamos entonces a mirar cómo va a quedar la conformación del electrófilo. Queda un bromo sin carga y queda un bromo positivo. Este bromo positivo será el electrófilo. ¿Estamos de acuerdo? Le repito lo que sucede. Observe la flecha. Este bromo comparte los electrones con esta sustancia y va a conformar uno de los bromos como electrófilo. Recuerde, carga positiva significa electrófilo. Observemos entonces el siguiente paso. Acá, este doble enlace se va a romper para unirse a este bromo. Obsérvelo. Este doble enlace se rompe para unirse con este bromo. ¿Eso qué significa, estimados estudiantes? El doble enlace se rompe, hay un par de electrones, ¿cierto? Que va a pasar al bromo, del bromo número 1 pasa al bromo número 2. Le repito, ojo a esto, primer proceso, este doble enlace se rompe para unirse a este ¿qué? Bromo. A este bromo le van a sobrar 2 electrones que va a transferir al siguiente bromo. ¿De acuerdo? De este bromo, los electrones pasan a este bromo. Y por ello, usted observa acá el complejo sigma. Recuerde que el complejo sigma es el rompimiento del doble enlace para que el anillo quede con carga negativa. Repetimos, estimados estudiantes. Lo vamos a hacer con calma. Primero, se conforma el electrófilo, es decir, un bromo con carga positiva. Cuando esta estructura se acerca al benceno, este doble enlace se va a romper. Es decir, que un par de electrones van a pasar a este bromo. Como este bromo queda con un par de electrones más, los transfiere a este bromo. Es decir, que este bromo deja de ser positivo. ¿De acuerdo? Mire lo que sucede. Este bromo recibe 2 ¿qué? Electrones. Los transfiere a este bromo. ¿Qué significa que los transfiere? Ojo con esto. Cuando los transfiere, se une al anillo aromático. ¿Estamos de acuerdo? Recuerde ello. Si un elemento transfiere electrones, tiene dos opciones. O se une o se libera. ¿Estamos de acuerdo? Le repito. Si un elemento transfiere electrones, o se une o se libera. En este caso, el bromo, este bromo, se une o se libera. ¿Ustedes qué opinan?
Bueno, ¿quién más? Bueno, vamos a revisar entonces. Le reitero entonces, transfiere electrones, ¿cierto? Al bromo, al otro bromo y se une al anillo aromático. Describimos nuevamente. Se rompe este doble enlace. Ese par de electrones se transfiere a este bromo para formar este enlace. Muy bien. Se une. Como le sobra un par de electrones, ese bromo los transfiere a este bromo. Es decir, que se forma este intermedio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sabe que se forma ese intermedio? Porque este bromo deja de ser positivo y se convierte en un bromo neutro. ¿Estamos de acuerdo? Le repito nuevamente. Se rompe el doble enlace. Ese par de electrones se transfiere a ese bromo y forma este enlace. Antes de romperse, al bromo le sobran, o antes de unirse, perdona, al anillo aromático, el bromo transfiere un par de electrones a este bromo y ese bromo deja de ser positivo, se convierte en un bromo neutro. Y es lo que usted observa acá. ¿Por qué este queda con carga negativa, estimados estudiantes? Porque este intermedio, se llama así, es negativo. Porque es negativo. ¿Quién nos indica por qué es negativo? Bueno, ¿qué otras respuestas? Necesito que por favor comenten, participen. ¿Quién más? Les leo, les escucho. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó con el resto? Bueno, bien. ¿Quién más? Bueno, vamos a explicar a qué se debe. Observe que este paso viene de esta parte, estimados estudiantes. Tengo un par de bromos que están enlazados. Este bromo entrega un par de electrones a este catalizador. Cuando le entrega ese par de electrones, este catalizador quedará con carga negativa.
Eso significa, estimados estudiantes, de acuerdo a lo que ustedes han mencionado, que queda negativo porque se le transfieren un par de electrones de más. ¿De acuerdo? Bien. Recuerde, no lo olvide. Si tenemos algo negativo es porque se le han transferido un par de electrones. Bien, continuamos con el proceso. ¿Cómo se llama este anillo aromático positivo? ¿Quién nos recuerda? ¿Quién nos indica? ¿Cómo se llama ese anillo aromático positivo? ¿Alguien lo recuerda? ¿Dónde andará Camila? Vamos a ver si está conectada. Ah, sí. Y también está Antonio. Pero por ahí no se escuchan. Y Jonathan. No se ven por ahí. Y Daniela tampoco. Nada. ¿Cómo se llama ese complejo? ¿Mm? Bueno. Ojalá no salga eso en el examen, estimados estudiantes. Bien. Repasemos nuevamente. Resulta que este doble enlace se rompe y esos electrones se transfieren a este bromo. El bromo se une al anillo aromático como lo está viendo acá. Como le sobran un par de electrones, los transfiere y por eso esto es negativo. El bromo que quedó unido acá transfiere un par de electrones al catalizador. El complejo sigma que usted está viendo acá, el espacio en el que tenemos un benceno con carga positiva, ¿cierto? Necesita un par de electrones, ¿de acuerdo? Porque el benceno no puede mantener una carga positiva. La pregunta es la siguiente. ¿Qué sale? ¿O el hidrógeno o el bromo? ¿Cuál de los dos enlaces se rompe en esta competencia? ¿El hidrógeno o el bromo? Bueno, muy bien. Bueno, chévere. Entonces, muy bien, chévere. Bien. A partir de esto podemos decir que el complejo sigma reacciona liberando el hidrógeno. Ese hidrógeno, ¿a qué se va a unir? Estimados estudiantes. Ese hidrógeno, ¿a qué se va a unir? Ese hidrógeno, ¿a qué se va a unir? Reitero la pregunta, estimados estudiantes. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ese hidrógeno que se libera, que se elimina de acá, se va a unir al otro bromo que teníamos acá. A este bromo. ¿De acuerdo? No lo olvide. Ese hidrógeno se va a unir a ese bromo. Y así tenemos una sustitución electrofílica. Recuerde, lo que hay que explicar es cómo se están moviendo los electrones. No lo olvide, esto se llama un complejo sigma, por favor.
Recuérdelo, apúntelo ahí, téngalo presente. Complejo sigma. Que hoy sueñe con complejo sigma. ¿De acuerdo? No se le olvide. Bien. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Complejo sigma. Eso. Ya está soñando con complejo sigma. Chévere. Muy bien. Gracias por sus aportes. Pregunte. Ese hidrógeno que queda suelto se pega al bromo. Sí. Se unió al FeBr3. Sí. Pero Sí. entonces ese FeBr3 ¿en dónde queda? Vuelve y se recupera. ¿Listo? Permítame un momento, por favor. Ok. Gracias por la pregunta. Resulta que aquí tenemos el hidrógeno. Ese hidrógeno va a estar positivo. Voy a hacerlo de manera burda, por favor. ¿Listo? Acá entonces tenemos ese hidrógeno, perdió ese enlace y quedó como hidrógeno positivo. ¿De acuerdo? Resulta que en ese orden de ideas, voy a ver si puedo hacer una flechita bonita. Vamos a intentar de nuevo. Resulta que hagámoslo con otra mientras tanto. Resulta que el hidrógeno se va a unir con uno de estos bromos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El hidrógeno se va a unir entonces con uno de esos bromos. Bien. Más o menos así. Pues quedó chueco, pero bueno. Resulta que este bromo, uno de los bromos que está negativo, se va a unir con este hidrógeno que está positivo. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es la siguiente, o nos hacen la siguiente pregunta: ¿qué pasa con el catalizador? Como se pierde uno de los uno de los bromos, queda de la misma forma, FeBr3. ¿De acuerdo? Obsérvelo acá. Tenemos 4 bromos. Uno de esos bromos estará negativo y se va a unir con el hidrógeno. Se desprende ese bromo, se une al hidrógeno y recuperamos el catalizador. Una de las características de ese catalizador es que no modifica su fórmula química. ¿De acuerdo? No modifica su fórmula química. Observe cómo empezó, observe cómo terminó. De la misma forma. Sí, señora, el benceno siempre recupera su doble enlace. Siempre el catalizador vuelve a su estado original. Muy bien. Más preguntas, inquietudes. Pregunte. Ese catalizador al final no se pone en la reacción, solamente nosotros sabemos que vuelve a ser catalizador original, pero no lo ponemos. Yo sugiero que lo coloquemos para recordar siempre. Por favor. Ok. Gracias. De nada, con mucho gusto. Bien.
Continuamos entonces. Ah, bueno, por ahí más preguntas. Perdóneme, le leo. ¿Cómo se pone que? Discúlpeme. Ah, lo ponemos acá. Gracias, ya entiendo. Discúlpeme. No lo había entendido. Yo sugiero que lo coloquemos de esta forma. Y le vamos a poner un más. Acá. ¿Listo? Observe que tenemos el catalizador al inicio, en los reactivos y al final. ¿De acuerdo? ¿Chévere o no chévere? Más o menos. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Claro hasta ahí? Profe, Señor. en la diapositiva dice que era para la formación del benceno, Sí, que señor. requiere un electrofilo más fuerte que el Br2, que es un catalizador. ¿Uno cómo sabe cuándo requiere uno más fuerte o cuándo uno requiere uno más débil? Muy bien. Excelente. Generalmente voy a mostrarlo de esa forma. Generalmente, para que algo pueda atacar, el anillo debe ser más fuerte que el hidrógeno. La ventaja es que el hidrógeno es el electrófilo más débil. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que el hidrógeno es la sustancia que más fácil pierde sus electrones en la química orgánica. ¿De acuerdo? En este caso podemos utilizar o cloro, o bromo, o yodo, ¿de acuerdo? O el nitrógeno incluso, como electrófilos, porque el hidrógeno es el más débil. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de más débil, decimos que es aquel que más fácil pierde sus electrones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Claro hasta ahí, por favor? ¿Dudas? ¿Otra vez? Bueno, claro que sí. En la diapositiva nos indican que se hace la bromación del benceno, es decir, que se sustituye un hidrógeno por bromo. Aquí nos indican al final que requiere un electrófilo más fuerte que el bromo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué podemos hacer esto, estimados estudiantes? Cuando nos dicen que requiere un electrófilo más fuerte que el bromo, ¿sí? Tenemos la primera ventaja. La primera ventaja es que lo que va a salir es el hidrógeno. El hidrógeno es la sustancia que más fácil pierde sus electrones. Esa es la primera ventaja. ¿Qué otra necesidad tenemos? O ventaja. Al agregar un catalizador, es el puente o es el reactivo que me permite que este doble enlace se pueda romper y que el bromo se pueda adicionar. ¿De acuerdo? Repito nuevamente esta parte. Requiere un electrófilo, ¿de acuerdo? Para poder sacar el hidrógeno. ¿Cuál es la ventaja? Que el que sale es el electrófilo más débil, es decir, el hidrógeno es el átomo que más fácil pierde
los electrones en química orgánica. Cuando este hidrógeno sale, el bromo debe ingresar. Pero el bromo por sí solo no puede ingresar al benceno. Necesita un catalizador. Y ese catalizador debe ser un electrófilo más fuerte. ¿Estamos de acuerdo? En conclusión, permítame acá, vamos a escribir eso. Hidrógeno débil. El bromo medio. Es decir, que el catalizador debe ser fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Para poder sustituir un hidrógeno del benceno, yo debo tener el bromo, que es término medio, es decir, puede sacar el hidrógeno. Remover hidrógeno, pero no se enlaza al anillo. ¿De acuerdo? Es decir, se puede reemplazar. Bien. Cuando hablamos del débil, decimos que se va a reemplazar. ¿De acuerdo? ¿Por qué se va a reemplazar? ¿Por qué elemento? Por el bromo. El bromo puede remover el hidrógeno, pero no se puede enlazar al anillo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso necesitamos el catalizador. ¿Qué hace el catalizador? Permite que el bromo se una al anillo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que ocurre con la determinación de la sustitución electrofílica en el benceno. Necesitamos tres partes. Algo débil, que es lo que se va a reemplazar. Algo medio, ¿cierto? Que permite remover el hidrógeno, pero no se enlaza al anillo. Y por último, el catalizador. ¿Qué hace el catalizador? Al ser más fuerte, como electrófilo, permite que el bromo se una al anillo. ¿De acuerdo? Más o menos. Les escucho. Les leo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bueno. ¿De acuerdo? Bien, me voy a devolver un momento para mostrarlo acá. Por acá, por acá, por acá. Por acá. Permítame un momento y ya continuamos. Observe acá esta imagen, por favor. Resulta que podemos hacer la bromación del benceno, pero solo con el bromo no me sirve. Es decir, el bromo lo que puede generar es que se desprenda el hidrógeno. Es decir, que se forme el complejo sigma. ¿De acuerdo? El bromo puede generar que se forme el complejo sigma. Hagamos esa suposición. Pero, por sí mismo o por sí solo, no se va a poder unir al benceno. Por lo tanto, necesita un catalizador. ¿Estamos de acuerdo? Siempre la bromación o cualquier sustitución electrofílica del benceno requiere del catalizador.
porque es el que permite que aquello que se quiere agregar se pueda unir. ¿De acuerdo? Esa es la función del catalizador. ¿Sale, vale? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien. Seguimos entonces. Bueno. Mírelo acá. Formación del electrófilo más fuerte, ¿cierto? Ataque electrofílico, obsérvelo. Se van moviendo los electrones. Recuerde esto, siempre se forma el complejo sigma. Recuerde que acá esta parte está negativa, es para que el hidrógeno que se desprende se una a ese bromo. ¿Estamos de acuerdo? No lo olvide, formación de un electrófilo más fuerte. ¿Sale, vale? Tenemos término medio, que es el bromo, el débil, que es el que va a salir, y el catalizador que impulsa a este bromo a poderse unir al anillo. Los colores están. ¿Sale, vale? Bueno. Miremos acá la nomenclatura. La nomenclatura de aromáticos difiere un poquito, estimados estudiantes, de lo que hemos venido estudiando. ¿Listo? Aquí se usan sobre todo estos nombres comunes. Observe. Puede ser incómodo, feo, fastidioso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que aprendérselos un poco de memoria. ¿De acuerdo? Mire. Si hay un OH se llama fenol. Si hay un metil se llama tolueno. Si hay un NH2 se llama anilina. Si hay o si está formando un éter se llama anisol. ¿De acuerdo? Mire, estireno, acetofenona, está formando una acetona. Benzaldehído, el aldehído. Y por último, el ácido benzoico. Algunos de ellos tienen en cuenta entonces el nombre común o vulgar. ¿De acuerdo? Bien. Recuerde entonces, usamos el nombre sobre todo común. Ojo a esto. Los aromáticos también pueden tener dos sustituyentes. En este caso se llaman monosustituidos. Discúlpeme, disustituidos. ¿De acuerdo? Disustituidos. Desde la nomenclatura común podemos utilizar orto, mírelo acá, están unidos o están seguidos. Perdón. Meta, hay un espacio entre los sustituyentes. Y por último, para, hay uno y dos espacios, o están a tres posiciones, como usted quiera verlo. Seguidos, un espacio y dos espacios. Orto, meta y para. ¿De acuerdo? Orto, meta y para. Ese sería el nombre común. La nomenclatura IUPAC se utiliza o se aplica teniendo en cuenta los números en las posiciones 1, 2, ¿cierto? Mírelo acá. Cuando son diferentes, este es el más importante. Contamos. Este sería el 1, el 2 y el 3. ¿De acuerdo? Siempre contamos
para obtener el menor número. Recuerde eso. Si yo empiezo por este lado, me daría 4. 1, 2, 3 y 4. No. En los aromáticos contamos es para que nos dé el menor número. 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Por eso acá es 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Aunque este es el más importante. Por eso se llama 4-nitrofenol. Adiós. Vamos a hacer un ejemplo. Permítame un momento, por favor. Dos segunditos. Dos minuticos de chisme. Jonathan, ¿sí me entendió o no me entendió la última parte? Me dejó en visto. Ella. Bien. Miremos este primer ejemplo, estimados estudiantes. ¿Cómo se llamaría el primero? ¿Quién me dice? ¿O quién me escribe? Sí, señora. Bueno, ¿cómo se llamará entonces? Les leo, les escucho. Bueno. A la calaca, le. A la nariz, a la calaca. A la calaca. A la boca, a la calaca. No, no las mezcle. No mezcle las nomenclaturas. Bueno, Mire, soplando. una cosa es cuando usted coloca el orto y otra cosa es cuando coloca los números. Entonces, no mezcle las nomenclaturas, por favor. Bueno. El segundo. No, no le pongamos di. Feliz cumpleaños. Sí, sí, sí. Mira. Bueno, pongámosle el di. Sí, señora, perdón. Sí. Bien. ¿Cómo se llamaría el segundo? Y los escritos y la tesis. Miremos acá. ¿Cómo se llama? Aquí no está. Bueno, este les ayudo yo. Papá gallo, mamá gallo. Este es el más importante. Se llama nitro. No, señor. Si este es el más importante, que es el nitro, Y van a trabajar con lo que necesito. ¿cómo se llamaría este segundo? Les leo, les escucho. Uy. Resulta que en el piso. Paz, paz. Sí, sí.
Bueno, no le coloquemos el 1, por favor. No. Para que no se confundan con los de abajo. Bien. Resulta que, ojo, primero nombramos el menos importante. ¿Cuál es el menos importante? ¿El cloro o el nitro? Les leo, les escucho. ¿Cuál es el menos importante? Eso. O sea que va de primeras. Muy bien. ¿En qué posición está? Bueno, ¿cómo lo nombraríamos entonces? No, señora, no se toma el orden alfabético. Aquí se tiene en cuenta cuál es el más importante. Recuerden que el nitro es el más importante. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vuelvo y le leo o les escucho. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y de la forma común? Yeah, muy bien, muy bien. Muy bien. Perfecto. Chócalas. Sí. Observemos acá el ejemplo para poner el guión. Observe que después del meta o de la letra M se coloca el guión. ¿Listo? Observe. Bien. ¿Cómo se llama el tercero? Sí, el guión. Coloquemos el guión, por favor. ¿Qué preguntó Angie que no vi? Miremos. Angie. Ah, ¿con guión? Sí, por favor, con guión, Angie. Y demás compañeros. ¿Cómo se llama el tercero, Angiecita? Apure. Sin la raya de la mitad, solo la raya del inicio. Muy bien, perfecto.
Fluoro. Falta el guión. Pero bueno, ahí vamos. Correcto, más o menos. Muy bien. Bien. Observe. Ramiro, o sea, perdón, Señora, o sea, ese se llamaría para rayita fluorotolueno. sí señora. Chócalas. Chocolate, gracias. De nada. Estimados estudiantes, vamos al último, cuando hay varios sustituyentes. Recuerde que el carbono número 1 es el grupo funcional más importante. Observe acá, tenemos 3 sustituyentes, pero los 3 son iguales. Podemos escoger cualquiera de ellos. Escojamos este, por ejemplo. Escojamos este como el más importante. Bueno, entonces, empecemos. 1,3, ¿cierto? Puedo empezar por cualquier lado. 1, entonces 2, 3, ¿cierto? 4 y 5. 1,3,5 trinitrobenceno. Y este, el más importante, será el OH. O sea que empezamos por acá. ¿Sale y vale? Un momento, por favor. Bien. ¿Cómo se nombraría este? Por favor. Les leo, les escucho. ¿Cómo se nombraría? Muy bien. Muy bien. ¿A qué le suena ese compuesto? ¿A qué le suena? ¿A qué le suena ese compuesto? ¿Con qué asocia ese compuesto? ¿Lo tiene presente? La fórmula de la dinamita, estimados estudiantes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el laboratorio se puede desarrollar, pero sabemos que por manitas creativas, mejor no. Cualquier movimiento en falso genera que explote. ¿De acuerdo? Entonces, no. Bien. Preguntas, dudas, inquietudes.
les leo, les escucho. ¿Chévere o no chévere? ¿Dudas, inquietudes? Nos vamos entonces. ¿Sale y vale? En la próxima clase daremos el orden de importancia. ¿De acuerdo? En la próxima clase daremos el orden de importancia. Porque vamos a trabajar la nomenclatura de los grupos funcionales, diferentes a los que hemos venido trabajando. ¿Sale y vale? ¿Más dudas, más preguntas? Nos vamos entonces. Bueno.